La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y para conversar sobre esto saludamos a la doctora Virginia Gómez de la Torre. Ella es representante de la Fundación Desafío. Doctora, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Gracias también, muy buenas noches. Doctora, uno de los temas más polémicos, y no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo entero, es justamente con opiniones completamente opuestas que difícilmente pueden encontrar un término medio. Por un lado, quienes se oponen, en su mayoría guiados por creencias religiosas, y por el otro, pues quienes se encuentran a favor como parte de una lucha feminista que reivindica el aborto como un derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Mañana, como lo dije en la introducción a esta entrevista, estará nuevamente en el punto de discusión en nuestro país. ¿Qué es lo que contempla específicamente este pedido que se hace a la Corte Constitucional? La Corte ha recibido varias demandas de inconstitucionalidad. La primera demanda la pusimos nosotras como Fundación Desafío y como Coalición Nacional de Mujeres. La pusimos en 2019, en junio, julio, incluso antes de la votación en la Asamblea, votación en la cual perdimos con una votación que incluso fue más que la votación de los asambleístas antiderechos. Entonces, lo que la demanda plantea es que se declare inconstitucional el literal 2 del Código Penal, del artículo 150 del Código Penal, que dice que el aborto no será punible en caso de violación a mujer que padezca discapacidad mental y, por supuesto, haya resultado embarazada. Ese artículo es un artículo discriminatorio, es un artículo que atenta contra los derechos de las mujeres que sin tener o vivir con una discapacidad también son violadas, incluso las mujeres que viven con otro tipo de discapacidad que no sea una discapacidad mental. En ninguna de estas mujeres existe consentimiento. La violación per se es el concepto de la violación, es el no consentimiento a una relación sexual. Por lo tanto, eso nos plantea que un embarazo producto de ese crimen, porque la violación es un crimen, ese embarazo es producto de un crimen. Y las mujeres, muchísimas mujeres, adolescentes o niñas, pues están posicionadas en el hecho de no querer continuar con ese embarazo, de querer finalizarlo, y están en su derecho. Lo que planteamos en esta demanda y lo que planteamos como otras demandas, porque hay 7 demandas en la Corte Constitucional, incluida la demanda de la Defensoría del Pueblo, es que la Corte elimine esta parte que dice mujeres con discapacidad mental y deje aborto por violación de manera general. Es ampliar esta posibilidad y permitir que las mujeres, niñas, adolescentes tomen una decisión informada de su consentimiento, y el Estado dé una respuesta segura, legal y gratuita cuando estas mujeres decidan finalizar su embarazo producto de este crimen. Es decir, únicamente una ampliación del punto 2 que estamos, que lo estoy justamente viendo en estos momentos, porque obviamente no se entiende, doctora, como usted lo dijo hace un momento, que se aplique únicamente a personas que padecen de una discapacidad mental, mientras que se deje por fuera, por ejemplo, a niñas que en muchos casos tienen 10, 11 años y que por esta agresión sexual como producto de la misma resultan embarazadas y encima tienen después que cargar con un embarazo que realmente no deberían hacer, porque son simplemente unas niñas que deberían vivir su niñez con sus derechos obviamente intactos. Así es una ampliación de las causales que representaría o demostraría, primero le demostraría a la mujer, a la niña, al adolescente, que el Estado se preocupa por esa vida, se preocupa por esa
mujer, por esa niña, por esa adolescente, que es algo que el Estado tiene que hacer. Ahora no lo hace. El Estado ecuatoriano, a través del Código Penal, penalizando el aborto en caso de violación, que es una cuestión mínima, es una cuestión básica, lo que hace es vulnerar, por lo menos de lo que yo he visto en la Constitución, vulnera más de 30 derechos en la Constitución y vulnera todos los derechos que están consignados en las convenciones internacionales de las cuales somos signatarios, y son convenciones vinculantes, son convenciones de cumplimiento obligatorio. En este marco, 5 comités de Naciones Unidas que tienen que ver con estas convenciones le han dicho al país que debe despenalizar el aborto por lo menos en caso de violación, por lo menos, porque realmente es atroz, es extremo que vivamos en un país que vergonzosamente obliga a las mujeres a parir producto de un crimen. Entonces, la argumentación legal, la argumentación en base de derechos, el marco jurídico nacional, internacional y sobre todo la evidencia, mire, en el 2019 más de 4,000 niñas fueron violadas, niñas menores de 14 años, a las cuales el Código Penal las define, niñas que tuvieron su primera consulta prenatal producto de un embarazo en el marco de una violación. En el 2019 más de 4,000 niñas y en el 2020 3,300 niñas que acudieron a su primera consulta prenatal en el año de la pandemia, incluso con las dificultades que tuvimos en el sistema de salud. 3,000 niñas, 3,300 niñas fueron a pedir una consulta, un número infinitamente mayor es el número de adolescentes. Este es un país que tiene la tasa más grande de adolescentes embarazadas en la región. ¿Están siendo las mujeres revictimizadas entonces por nuestro sistema legal cuando se dan este tipo de situaciones? Están revictimizadas obviamente porque si una mujer es obligada a parir de violador y si ese embarazo no es deseado, ese hijo no es deseado, pues va a tener una situación de revictimización de por vida. La afectación a sus proyectos de vida es inmensa y es una mujer que está viviendo una situación de doble discriminación, porque este país no tiene una respuesta adecuada ni para la mujer que quiere finalizar un embarazo producto de un crimen como es la violación, pero tampoco tiene una respuesta para las mujeres que quieren continuar con ese embarazo, porque supongo que hay algunas mujeres que quisieran continuar, que aceptan ese embarazo. Pero el Estado ecuatoriano no tiene una respuesta para ninguna. O sea, todos estos grupos que salen a rasgarse las vestiduras, a decir que hay que darle en adopción, no se dan cuenta que el tema de la adopción en este país es un tema inalcanzable. O sea, el número de niños que están esperando una adopción es como más de 2,500. La gente quiere adoptar niños recién nacidos, niños pequeñitos, pero esa no es la población de niños en situación de adoptabilidad. Y lo otro es que las mujeres están en todo su derecho de no querer parir producto de un crimen y producto de parirle a un violador. Entonces, en ese marco, el Estado ecuatoriano no responde a ninguna de las dos y Además, estas mujeres son criminalizadas porque son mujeres que tienen toda la posibilidad, precisamente por el artículo 149, de ir presas. ¿Qué pasa? ¿Cuántas de estas mujeres violadas, embarazadas, que han provocado un aborto, han sido denunciadas? No tenemos ese dato, pero sí sabemos, por ejemplo, que a las niñas que se han provocado un aborto en el marco de la violación que han sufrido, son denunciadas, son judicializadas por el Código de la Niñez y la Adolescencia. Son niñas que les aplican medidas socioeducativas, son niñas que les mandan a hacer pasantías en guarderías para que aprendan, supuestamente, a ser, entre comillas, mujeres. ¿Qué pasa, doctora? O si no, un juez les da un sermón, un sermón, ¿no? Una conversación, un juez o una jueza de la niñez, revictimizándola, diciéndole
No es justamente el tratamiento que deberían recibir niñas, adolescentes o mujeres, incluso adultas que han sido víctimas de una agresión sexual. ¿Qué pasa si nos comparamos con otros países de la región? Es vergonzoso, muy vergonzoso. Miren, Colombia despenalizó el aborto por las siguientes causales en el año 2006: por violación, por malformaciones letales del feto, por incesto y por violación, por inseminación no consentida. En el 2006 estamos a 14 años de un derecho que las colombianas tienen aquí al lado. No creo que las colombianas sean tan diferentes a las ecuatorianas, el marco jurídico no es tan distinto. Argentina despenalizó el aborto por violación en el año 2012. Y lo despenalizó totalmente el año pasado. Uruguay lo ha despenalizado totalmente me parece que hace 4 años. Chile lo ha despenalizado totalmente no totalmente, lo despenalizó por violación, por formaciones letales del feto y para evitar un peligro para la salud o la vida de la mujer embarazada. México, varios de sus estados. Estados mexicanos lo han despenalizado totalmente, pero en todo el territorio mexicano el aborto es legal en caso de violación, al igual que en Bolivia y al igual que en el Brasil. En el Brasil es legal en caso de violación. En caso de violación, así es. Y también en casos de fetos que tienen malformaciones. Que tienen cerebro, que son anencefálicos. La Guyana lo ha despenalizado totalmente, Cuba lo tiene despenalizado hace muchísimos años. Y bueno, pues esa es la realidad, ¿no? Es la realidad que tenemos en América Latina. En el Ecuador tenemos 2 causales, ¿no? Fíjese que en el Ecuador el aborto es más legal de lo que la gente cree. Tenemos el literal 1 del artículo 150 que permite el aborto para prevenir un peligro para la salud o la vida de la mujer embarazada, siempre y cuando no haya sido posible por otras causas. La salud que ha adoptado el país, el concepto de salud, es la salud integral, la salud que plantea la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en este país no se cumple ni el literal 1 ni el literal 2. La muerte materna por enfermedades preexistentes es una muerte evitable, producto de que las mujeres que tienen, por ejemplo, una diabetes no compensada, no tienen un lupus, tienen un cáncer, no están siendo informadas de la posibilidad de realizar su embarazo. Entonces, este es un país que viola los derechos de las mujeres. Definitivamente las mujeres no es que dejan de abortar cuando realmente toman esa decisión, lo hacen, pero en la clandestinidad, poniendo en peligro su vida, poniendo en peligro, como lo dijo usted, su salud. Ahora, antes de finalizar esta entrevista, le ruego una respuesta corta en honor al tiempo, analizando desde el punto de vista político. Hay demasiados intereses en juego y pues ya lo vimos justamente en el año 2019 en la Asamblea Nacional. Ahora que el presidente electo es Guillermo Lasso, ¿ve alguna opción? Sí, bueno, el presidente electo sabemos la posición que tiene, pero curiosamente y con satisfacción lo digo, tanto el candidato Arauz, que perdió las elecciones, pero el candidato Lasso, que ahora es presidente electo, se posicionaron a favor de aborto por violación. Guillermo Lasso lo dijo en una entrevista, lo dijo. O sea, es más perjudicial que las mujeres vayan presas luego de que han vivido un aborto producto de una violación. Entonces, en ese marco, yo creo que el escenario político tiene que ver también, por ejemplo, con que la alianza, Partido Social Cristiano, nos evoca la posición de Jaime Nebot. Jaime Nebot se posicionó a favor de aborto por violación, y varias asambleístas de la bancada social cristiana se han posicionado a favor de aborto por violación. Entonces, en ese marco, yo creo que políticamente al presidente electo le conviene que esta decisión que la Corte tome mañana, o no sé si mañana, pero en estos días, me han dicho que mañana probablemente tome esta decisión. Yo creo que al presidente electo Guillermo Lasso le conviene empezar su gestión con este tema resuelto. O sea, y con un tema al que le tocaría sí es
plantear cómo se va a operativizar en el sistema de salud a través de un protocolo de atención, que eso no es complicado. Ahora hay una guía de práctica clínica para la interrupción terapéutica del embarazo que probablemente se convierte en protocolo, y todas las mujeres tendrían derecho a decidir si quieren o no continuar con un embarazo, porque habría este protocolo, un consentimiento informado, pero también tendría que construir una propuesta para las mujeres que deciden continuar con un embarazo. Estaremos, en todo caso, doctora, pendientes de lo que ocurre en la Corte Constitucional, ya sea mañana o en los próximos días. Una decisión muy importante, como usted bien lo dice, para las mujeres y también, obviamente, para el inicio de gobierno del próximo presidente. Le quiero agradecer a la doctora Virginia Gómez de la Torre, representante de Fundación Desafío, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias también. Muy buenas noches.